Hola a todos. Hoy es viernes, 19 de diciembre, y nuestros queridos amigos, el coronel Larry Wilkerson y Larry C. Johnson, están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo, coronel y Larry. Siempre es un placer estar contigo en una mañana de viernes. Sí, permítame empezar con usted, coronel. La Unión Europea está intentando hacerlo todo ahora mismo. Están hablando de cómo enviar más dinero a Ucrania. Están hablando de conceder a Ucrania un préstamo que no provenga de los activos rusos, pero que no se recuperará hasta que Rusia pague las reparaciones a Ucrania. ¿Qué probabilidad cree usted que tiene eso? Yo no veo a Rusia pagando a Europa por lo que están pagando a Ucrania. Ni yo tampoco. Y las personas que deberían estar pagando, por supuesto, son los líderes de la OTAN y Washington en particular, con los bolsillos vacíos. Pero actuamos como si no los tuviéramos vacíos. Lo que estoy oyendo y que me resulta extremadamente inquietante es que líderes como Starmer, Macron y Merz, y especialmente este último, están planeando utilizar, y esto realmente me asusta en lo que respecta a Alemania, lo digo de verdad, ese 5% que se destina a defensa, no solo para rescatar economías muy débiles e incluso en apuros, especialmente en Alemania, sino para reactivarlas mediante el gasto en defensa. Y el director ejecutivo de Rheinmetall, el otro día, básicamente salió diciendo con una sonrisa de satisfacción en la cara, voy a alcanzar a Lockheed Martin y Grumman. No necesito ir muy lejos para decirte lo que eso significa, en mi opinión, al menos. He vivido mucho tiempo, históricamente hablando, y creo que eso es muy peligroso. La segunda cosa que estoy oyendo, que también considero muy peligrosa, es que tras observar lo que Estados Unidos está haciendo con respecto a Venezuela, en particular la piratería en alta mar, al apoderarse de un petrolero, hay personas entre los miembros europeos de la OTAN que ahora mismo tendrán de ir a hacer exploración en el Báltico, o incluso han utilizado expresión como ese evento del artículo Q. Es muy... Larry, estás hablando de Europa y de su comportamiento. Sabemos que en Europa hay muchas reflexiones en este momento sobre los activos rusos. Podrían hacerles una foto, grabarles y luego publicarlos en una revista médica como una ilustración perfecta de la locura en exhibición. Quiero decir, está tan alejado de la realidad. Y sin embargo, en sus delirios, en su obsesión con Rusia, ese enemigo que han creado en sus mentes, están hundiendo literalmente sus propias sociedades. Alemania en particular es la que resulta más desconcertante. Están destruyendo su industria y los líderes europeos insisten en que deben pagar más por el gas y el petróleo en lugar de menos. Y mira, una cosa es lanzar esas amenazas contra Rusia, y Rusia se las está tomando en serio. Como se ha visto hoy, ya sabes, Putin celebró su tradicional rueda de prensa de fin de año y señaló que Rusia no puede simplemente quedarse de brazos cruzados e ignorar el hecho de que Starmer, Macron y Scholz están hablando de ir a la guerra, de atacar a Rusia. Así que Rusia se está preparando en consecuencia. Pero que digan eso y luego no tengan la infraestructura necesaria, ni la base industrial que se requiere para sostener una guerra moderna, ni el armamento avanzado necesario para tener alguna posibilidad de imponerse a Rusia. Y además la completa falta de cualquier, ya sabes, motivo. Es algo extraño. Rusia no ha estado interfiriendo en las elecciones europeas. Es justo lo contrario. Rusia no ha estado amenazando con invadir Europa. Todo lo contrario. Así que ya sabes, lo único que podemos concluir es que esto es como una locura temporal por su parte, pero creo que la combinación de la desintegración económica que está ocurriendo acabará por frenarlos. No podrán continuar con esto. Hoy has visto que la UE había estado presionando para robar los activos rusos, usarlos y dárselos a Ucrania, como si el dinero fuera a marcar alguna diferencia. Y finalmente dijeron,
De acuerdo. Ahora simplemente salir al mercado internacional, pedir prestado ese dinero y dárselo a Ucrania. Ya sabes, no tiene absolutamente ningún sentido. Te hace recordar aquel viejo aforismo que inventamos el otro día, te lo recordé, que Estados Unidos iba a dar armas que no tiene a los europeos por dinero que no tienen, para los ucranianos que no tienen soldados. Eso lo resume todo. Cal, creo que el punto que planteaba Larry es importante. El extraño comportamiento de Alemania. ¿Ves al canciller alemán actuando en nombre del pueblo alemán o está representando a BlackRock? Voy a comparar contigo dos momentos históricos, uno sobre el que sé bastante y otro sobre el que todavía estoy aprendiendo. Uno fue cuando Jim Baker, George H.W. Bush, Colin Powell, François Mitterrand, Helmut Kohl, Maggie Thatcher, John Major y muchos otros, incluido Gorbachev, hablaban seriamente sobre la reunificación de Alemania y su permanencia en la OTAN. Helmut Kohl, un alemán muy perspicaz en mi opinión, estaba muy preocupado. Anhelaba, bueno, no es una palabra demasiado fuerte, el traslado de Bonn a Berlín. Le encantaba la idea de que todos los alemanes volvieran a estar en un solo estado, pero era muy consciente del importante significado que ese movimiento tenía para Moscú, y por esa razón era muy cauteloso a la hora de llevarlo a cabo. La única razón que vi, y no participé en todas las discusiones, aunque Powell me informó sobre la mayoría, fue que cuando vio que Estados Unidos hablaba en serio, en su opinión, sobre no avanzar ni una pulgada más hacia el este con la alianza de la OTAN, eso prácticamente lo convenció. También tenía un problema con los $80,000 millones que su propia gente, los estadounidenses, le decía que costaría. Y por supuesto, al final costó el doble. Pero aquel era un alemán muy serio. Merz no es un alemán muy serio. Merz es un globalista mercantil. Eso es lo que es Merz. Y por eso dije lo que dije sobre Rheinmetall y sobre este asunto de reconstruir la economía alemana a costa de la industria de defensa. Muy inquietante porque es el tipo de persona que realmente lo haría si pudiera salirse con la suya. Ahora bien, no creo ni por un momento, al menos espero tener razón, que vaya a salirse con la suya, porque el pueblo alemán no va a aceptar eso. Y eso lo sacará del cargo bastante rápido. Luego hay que considerar, ha iniciado él este impulso y ha tomado la industria alemana el relevo de una manera que quiera continuar, porque se ve a sí misma resurgiendo hasta cierto punto. Y si la AfD toma el control, de repente tienes a una AfD motivada para mantenerse en el poder y viendo en ello un mecanismo político para hacerlo, porque está haciendo que la economía alemana parezca un poco mejor. Eso es peligroso, creo. Bueno, permíteme añadir que el verdadero problema que está apareciendo en Alemania y repitiéndose en el Reino Unido y en Francia es que no hay un partido mayoritario, ni un líder político mayoritario en ninguno de esos países. Todos son coaliciones minoritarias. Esto refleja el hecho de que no existe un consenso sobre qué hacer de cara al futuro. Y en esa circunstancia, es como si la persona que grita más fuerte recibiera más atención. No significa que tenga más apoyo, pero sí que recibe más atención. Y añadiría a eso, Nima, que quizá hayas visto el artículo que hablaba de la Staatsräson, lo que ellos entienden por Raison d'Etat o razones de Estado. Alemania está atrapada en esta especie de Staatsräson en relación con el Holocausto. No puede salir de ello. Parece incapaz de desprenderse. Y está tomando decisiones estratégicas actuales con respecto a Israel en particular, pero también sobre toda la situación en general. Está tomando decisiones basadas en su culpa y en la conciencia de esa culpa convertida en raison d'etat, lo cual es absurdo. No quiero verles hacer lo mismo con este rearme, que creo que se avecina. Y sí, creo que se avecina.
Larry, esto es lo que Keir Starmer dijo ayer al pueblo británico. El apetito de Putin por el conflicto y el caos ya está ahí, y solo crecerá. Rusia ya está en nuestra estado, en nuestros cielos, nuestra Arcángel, nuestra desgracia en él. Sí, quiero decir, ya sabes, Dios, ¿cómo podría ser verdad algo de lo que dice? Pero lo dice y se lo cree. Eso es lo más impactante. Ya sabes, ¿qué ha hecho Rusia con el nivel de criminalidad en las calles del Reino Unido? De hecho, fue Keir Starmer quien, como fiscal, se negó a procesar a las bandas de violadores pakistaníes que estaban violando a mujeres británicas. A mí me parece que fue más Keir Starmer quien representó una gran amenaza para el Reino Unido, no Vladimir Putin, Dios mío. Nima me recuerda a cuando Tony Blair, por Dios sabe qué razón, excepto que estaba realmente preocupado por conseguir el voto para la segunda resolución en el Parlamento, aunque en ese momento tenía una mayoría enorme, salió y proclamó que Irak podía atacar Londres en 45 minutos. ¿Sabes qué? Condi Rice llamó a Colin Powell y le dijo, ¿de dónde demonios ha sacado eso? Fue una afirmación tan ridícula. Pero, Carl, pueden usar ese argumento contra Rusia. Sabemos lo que está ocurriendo con este tipo de retórica en el Reino Unido, en Alemania, en Francia. Pero si empiezan a tomar decisiones basadas en esta máquina de propaganda, y la semana pasada hablaban de un ataque preventivo contra Rusia si Rusia decide atacarnos, saben que no pueden luchar contra Rusia sin Estados Unidos. Y si van en esa dirección solo para involucrar a Estados Unidos. Ayer hice un podcast con un caballero que me hacía una pregunta similar. Mencioné que en ese momento acababa de oír un rumor bastante fuerte de que algunas personas hablaban de un incidente del artículo 5 que obligaría a Estados Unidos a comprometerse y que obviamente haría que otros en la OTAN se unieran si eso ocurriera. Ese tipo de cosas me resulta extremadamente inquietante porque, como señaló Larry, no están ni de lejos preparados para eso. Cuentan con que el tipo grande esté preparado y tengo noticias para ellos. No han estado revisando mucho sus recursos. Estados Unidos no está preparado para eso de ninguna manera, ni en forma ni en fondo, y mucho menos contra un ejército curtido en combate con una base industrial reactivada y muy eficiente en Rusia. Como dijo Larry, es una locura. Bueno, ya sabes, no puedo enfatizar lo suficiente que todo este tipo de declaraciones de Mears, Starmer, incluso las de Trump, están diseñadas para moldear la opinión pública y llevarla al punto en que apoye actos belicosos y agresivos por parte de cualquiera de esos países. Eso me quedó muy claro anoche. Hay un grupo de hombres en el barrio donde vivo y tenemos una especie de plaza del pueblo. Nos reunimos allí y fumamos puros. 2 de ellos son veteranos de Vietnam y uno trabajó en la inteligencia del ejército estadounidense durante años después de dejar el servicio. Anoche se nos unió un tipo nuevo que trabaja en el mundo de las finanzas. Así que no estábamos hablando con alguien ajeno a los acontecimientos mundiales, porque cuando gestionas asuntos financieros no puedes limitarte a lo local. Y tío, estaba repitiendo todos los argumentos sobre que Rusia es básicamente un estado comunista, una economía que se está derrumbando. Y yo me quedé allí y le dije, eso es una tontería, estás repitiendo propaganda. Sabes, tengo que aprender a mantener la calma en estas situaciones. Pero quiero decir, no es un hombre estúpido. Solo me dejó más claro lo eficaz que es la propaganda al presentar a Rusia como una amenaza intimidante. Porque este tipo decía, sí, Rusia está entrometiéndose en todos esos otros países. Y yo le dije, ¿dónde? Entonces empieza a dudar, intentando decir dónde. Y cuando empiezas a señalar algunos hechos incómodos sobre la expansión de la OTAN hacia el este,
De hecho, le pregunté, ¿te parecería bien que China y Rusia formaran una alianza militar con México y empezaran a realizar ejercicios militares anuales? Y él dice, en absoluto. Le dije, perfecto. Entonces entiendes el punto de vista de Rusia. No, es faces. Siempre es diferente para ellos. Así que eso es a lo que nos enfrentamos. Y Larry tiene razón sobre la propaganda. Está en todas partes. Cuando hablaba de Alemania y de la Staatsräson, bueno, una gran parte de nuestra razón de estar, nuestra razón de Estado, nuestra razón de existir ahora mismo, es la rusofobia. Está por todo el país. Vas a Texas, vas a California, hablas con la gente y como dijo Larry, no saben de qué están hablando, pero saben que no les gusta Rusia. Saben que Rusia interfiere en las elecciones de todo el mundo y saben que Putin es un canalla. Creen que está sentado sobre un reino imaginario que se derrumbará en cualquier momento. Sí. Es asombroso cuántos estadounidenses creen eso, estadounidenses influyentes, ejecutivos financieros que lo creen, por la razón que sea. Sí, y por eso digo que no hay ninguna posibilidad de un acuerdo de paz, de que Rusia llegue a un acuerdo con Estados Unidos y deje que Trump se lleve el mérito. Porque supongamos que Trump logra un acuerdo con Rusia, que Rusia esté dispuesta a aceptar. No creo que eso sea posible, pero hagamos esa suposición. La clase política y la actitud general del público no lo apoyarían. La única forma en que podría suceder sería si Trump negocia un acuerdo con Rusia, firma un tratado. Ese tratado se presenta al Senado de los Estados Unidos y el Senado lo aprueba. Ese es el único escenario en el que podría haber una solución diplomática negociada para esta guerra. Sin eso, no habrá ningún acuerdo que valga el papel en el que esté escrito. Y más vale que creas que Lindsey Graham se pondría de puntillas, haría un filibusterismo y haría todo lo posible para impedir que eso ocurriera. Se necesita una votación de 2/3, así que sí, hay mucho dinero en juego para él, sí. Y temo por otros también. Sí, lo hacemos. El coronel Putin hoy tenía un programa en Rusia que llaman La línea directa de Putin. Estuvo hablando con la gente en Rusia, respondiendo preguntas, recabando la opinión pública, simplemente comunicándose con el pueblo ruso. Y dijo que Ucrania no está preparada para la paz. Y esto, de algún modo, coincide con lo que acaba de decir Larry. Estados Unidos busca una solución inmediata a la guerra en Ucrania, pero la guerra en Ucrania no va a tener una solución inmediata. Tienen que aprender a comunicarse, a entenderse entre ellos, básicamente diría yo, los europeos y los rusos. Y nosotros ya no estamos ahí. Ya no estamos ahí. Y no se ve a la administración Trump intentando hacer nada en esa dirección, salvo que sea hablar directamente con los rusos, enviando a Steve Witkoff con Kushner. ¿Cuál es tu interpretación de eso? What is your understanding of that? Según tengo entendido, Witkoff, Kushner y otros representan los deseos de Trump, y esos deseos son el dinero. No hay más que eso. Él comprende cuánto dinero podría acumular si restableciera las relaciones económicas con Moscú. Está dispuesto a pasar por encima de Europa, rodearla o atravesar sus cadáveres si es necesario. No estoy seguro de que entienda realmente lo que eso significa, pero creo que está dispuesto a hacerlo. Ahora bien, contará con el apoyo de quienes están dentro de su propio círculo doméstico, como Marco Rubio y otros, para lograrlo. ¿Y qué significará eso para las relaciones de Estados Unidos con Europa? Añadamos a eso el hecho de que la OTAN ya está moribunda. La OTAN debe desaparecer. No lo hará por un tiempo, pero debe desaparecer. El movimiento más drástico en ese sentido podría ser que Erdogan realmente llevara a cabo uno de sus comentarios improvisados y desanclara el flanco sur, haciendo que la OTAN quedara súbitamente moribunda, es decir, de inmediato. Y no solo eso, sino que, en lugar de declarar o practicar algún tipo de neutralidad, plantara claramente su bandera junto a este inexorable desplazamiento del poder hacia el este.
Ese sería un momento dramático que haría que toda esta conversación quedara sin sentido. Creo que Trump está preparado, sin embargo, en última instancia, si logra hacerlo políticamente, para desentenderse de los europeos, arrojar a Zelensky al montón de basura y llegar a un acuerdo con Rusia. Cómo maneje eso con su base es una incógnita, porque no estoy seguro de que su base esté alineada con ese objetivo. Pero vemos lo que está haciendo con el escándalo de Epstein. En parte de eso trata Venezuela. El escándalo empeora cada día más. Y lo de Venezuela es una maniobra de distracción, o como se diga el aforismo. Lo mismo que hizo Bill Clinton con Serbia, cuando estaba involucrado con Mónica Lewinsky. Y creo que parte del problema es que está mirando las encuestas en estados como Alabama, estados como Indiana, y hasta él, en su forma algo demente actual, se da cuenta de que su coalición es corrupta, que se está desmoronando. Podría decirse que el asesinato de Kirk fue el inicio dramático, pero ahora es por otras razones. Se trata de la asequibilidad. Tienes verdaderos problemas en Alabama, con gente preguntándose cómo será su seguro médico a partir de enero. Si has visto las estadísticas, son cientos de miles de habitantes de Alabama, y esto no es bueno para MAGA. Todo este panorama de política interna es ahora una parte muy importante de la toma de decisiones en política exterior y de seguridad, normalmente de forma negativa. Y con esta administración, subraya negativamente, no sé hacia dónde va esto. Tampoco estoy seguro de que Trump lo sepa realmente, y eso resulta inquietante. Una de las razones por las que Susie Wiles salió e hizo esa entrevista, creo, es que está intentando cubrirse las espaldas, porque ella, entre muy pocas personas, entiende lo que les está ocurriendo. Sí, Larry, ¿qué opinas? Bueno, yo añadiría que en realidad creo que Susie Wiles ha sido parte del problema. Y no estoy excusando, ya sabes, el comportamiento absurdo de Trump. Pero ella admite que fue una de las personas que bloqueó la publicación de los archivos de Epstein y también ayudó a Trump a cumplir algunas de las promesas que hizo sobre perseguir a los responsables del Russiagate. Así que el caos que es evidente ahora mismo dentro de la administración Trump solo va a empeorar. Y, por desgracia, Trump simplemente no tiene la capacidad de tomar decisiones sobre el personal como parte de una estrategia más amplia para hacer avanzar su administración. Voy a seguir con toda esta charla optimista sobre lo bien que va la economía. Y sin embargo, las encuestas muestran de forma constante que la gente está descontenta. La inflación es mucho más alta de lo que informa el gobierno. Y creo que te lo mencioné en una de nuestras conversaciones recientes. Tengo un par de Rottweilers y compramos unos bloques que parecen un enorme paquete de carne picada. Hace aproximadamente 1 año y medio pagábamos $12 por uno de esos. Son unos 3 kilos de carne picada. Ahora está casi en $20. Ese precio ha pasado de 16 a 20 en solo los últimos 6 meses. Así que hay problemas económicos reales aquí en Estados Unidos. Y en cambio, tienes a Trump con ese delirio de, oh, todo va genial, tenemos lo mejor de la historia. Cuando tienes a un líder tan desconectado de la realidad y además respaldado por un gran grupo de aduladores, bueno, hay que admitir que esto no es exclusivo de Trump. Lo vimos también con Obama y con Bush. Pero Trump lo ha llevado a otro nivel, creyendo que puede hacer lo que quiera sin que nadie le lleve la contraria. Sí, Cal, Dan Bongino Administración, FBI. Nunca hizo nada de todos modos. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Mira a Dan Bongino y su postura, ya sabes, durante el caso Epstein y luego el asesinato de Charlie Kirk. Dijo que cree que el tipo que está en prisión ahora, el que mató a Charlie Kirk, de alguna manera, cuando ves cómo está tuiteando ahora, publicando en X,
se nota que siente que el poco tiempo que pasó en el FBI realmente dañó su imagen pública, su persona pública. Tenía un programa, todo el mundo lo respetaba, y ahora la gente lo ve como parte del establishment. Por eso creo que está dejando el FBI. Pero esto muestra que están ocurriendo grandes diferencias dentro de la administración Trump y que la gente no está contenta con lo que pasa en el FBI. The people are not happy with what's going on in FBI. Bueno, Nima, si eres un miembro de cierta relevancia en la administración Trump, es decir, del gabinete, del subgabinete o alguien en una agencia muy expuesta, por ejemplo, la gente no habla mucho de esto, pero la silvicultura, la pesca y similares están causando daños irreparables en el noroeste del Pacífico. Si eres una de esas personas, no tienes otro futuro que ser podcaster para los restos del grupo MAGA. Ese es todo el futuro que te queda. ¿Quién querría a alguna de estas personas? ¿Quién querría a Scott Peston? ¿Quién querría a Kristi Noem? ¿Quién querría a Marco Rubio? ¿Quién querría a J.D. Vance? ¿Quién querría a alguno de ellos, sinceramente, para ocupar cargos importantes en un futuro gobierno? Esa es mi mayor preocupación respecto al sistema bipartidista y los republicanos. Los demócratas están rotos, totalmente rotos, pero al menos están moviéndose por ahí, intentando encontrar algún futuro. Y creo que van a deshacerse de gente como Hillary Clinton y Chuck Schumer y de muchos otros, incluido Barack Obama. Ahora bien, Michelle tiene algo de sentido común. Me gustaría que la mantuvieran, pero Barack también pueden deshacerse de él. Bill Clinton, que se deshagan de él de inmediato. Podrían sobrevivir, pero ¿cómo va a sobrevivir el Partido Republicano a Donald Trump? Bueno, sí, yo pondría a J.D. Vance en una categoría diferente. Si viste sus declaraciones recientes, tuvo la audacia de sugerir que ser crítico con Israel no era antisemita. Ahora bien, eso es una de las primeras cosas sensatas que he oído salir de la administración Trump en este tema. Pero, ya sabes, apareció un video de Bongino antes de que entrara en el gobierno. Lo está entrevistando una mujer y ella le pregunta, ¿qué causa es la más cercana, la más querida para tu corazón? Y él respondió, Israel. No te lo puedes inventar. You can't make this up. And I wouldn't put it past No me sorprendería que esté dimitiendo para volver al mundo de los podcasts y quizá cobre unos $7,000 por episodio del gobierno israelí para intentar contrarrestar el creciente sentimiento anti-israelí que se está extendiendo entre los menores de 40 años. Y para los que tenemos más de 60, también se está extendiendo conmigo, ¿de acuerdo? Si Bongino cree que va a volver ahí fuera, porque era un podcaster popular antes de entrar, ha alienado a su audiencia, se ha desacreditado a sí mismo. Las cosas que afirmaron que iban a hacer no las han hecho en absoluto. De hecho, Bongino está directamente implicado en encubrir el caso Epstein. Incluso antes de ser confirmado como subdirector del FBI, ya estaba ayudando a editar la información, tachando cosas, así que ya sabes, está directamente implicado en este encubrimiento. Y luego, no sé, ¿viste ese podcast sobre la esposa de Stephen Miller, Katie? Supongo que ese es su nombre. Hizo una entrevista con Kash Patel y su novia. Dios mío, eso sí que pone los pelos de punta. Y ya sabes, Kash Patel es un bufón. Lo es. Antes pensaba que en realidad tenía algo de talento. Había sido abogado en el HASOC y era el encargado de Devin Nunes en la investigación de Russiagate. Pero vaya, su criterio es sencillamente espantoso. Empiezas a ver algunas personas afines a Trump, es decir, Trump eligió a gente que se parece mucho a él. Sí, insanas, incompetentes, charlatanas y sin mucho futuro al mirarlo a él, sí. Timarek Zelensky ясно. Estados Unidos tiene su propia política. No nos consideran una prioridad por ahora. Todo en nuestras vidas es temporal por ahora. Quizás esa postura cambie en el futuro.
tal vez alguien llegue a darse cuenta de que un ejército ucraniano fuerte refuerza a la OTAN y no al revés. Los políticos cambian, algunos se van, otros mueren. Así es la vida. Somebody lives, somebody dies. And it's life. Alguien vive y alguien muere. Es casi como su propia declaración profética. Yeah. It seems that, by the way, that whatever is happening between Parece que, por cierto, sea lo que sea que esté ocurriendo entre Zelensky y los europeos, ellos dicen, solo tenemos que dejar que pase este tiempo, el tiempo de la administración Trump. Que pase. Luego tendremos a alguien en Estados Unidos que apoye la posición de Europa, la posición de Ucrania. En mi opinión, él habla en esos términos. Está hablando de 2029, el código en Europa. Están hablando de prepararse para luchar contra Rusia en 2029. Y ese es el mensaje que estoy recibiendo Europa. ¿Qué opina usted de eso, coronel? What is your take, Carl, on that? I think it's insane. Creo que es una locura. Para empezar, no creo que vayas a durar tanto, así que en ese sentido, adiós Z. Y en segundo lugar, no creo que los europeos, como señaló Larry, tiene toda la razón, vayan a seguir ahí. Merck, Starmer, Macron, todos van a desaparecer. No me sorprendería ver a Rutte fuera antes de que esto termine. Tampoco me sorprendería ver algunos cambios reales entre los altos mandos en Bruselas. Y no me sorprendería ver una disposición o predisposición, como se quiera llamar, militar hacia otras políticas distintas de las que se están siguiendo ahora, porque no son totalmente estúpidos. Al menos algunos de ellos. Conozco a algunos de ellos y saben que los días de la alianza, tal como se concibe ahora, están contados. Si podrán hacer algo para recortarla, reformarla y hacerla más duradera y estable, quizá convirtiéndola en lo que debería ser una identidad de seguridad europea, eventualmente sin el vínculo transatlántico, salvo quizá el paraguas nuclear, está por verse. Incluso llegar al punto de eliminar las armas nucleares en Francia y el Reino Unido sería un paso muy positivo. Eso liberaría a la OTAN para convertirse verdaderamente en una identidad de seguridad europea. Eso supone, por supuesto, que la UE, esa entidad bastarda que es, vaya a sobrevivir. Y parte de la suposición es que la unidad que la produjo va a sobrevivir. No lo creo. Creo que cada día vemos más una Europa que se parecerá a la de los años 30, y nos resultará muy difícil mantener esa Europa, de cualquier manera o forma, dentro de la esfera occidental, por así decirlo. Pero al mismo tiempo, nosotros mismos nos estaremos desmoronando. Ya nos estamos desmoronando. Nuestra deuda nos va a devorar. 2 billones de dólares en pagos de intereses en los próximos 5 años. 2 billones. Nuestra calificación crediticia será rebajada. Nadie comprará nuestros bonos, ni siquiera los estadounidenses. Y estaremos en un buen lío tratando de averiguar cómo vamos a sobrevivir. Así que buena suerte con 2029, señor Cera. Larry, si esa es la situación, ¿cómo crees que Donald Trump está comunicando eso? La realidad de lo que el coronel acaba de decirnos. ¿Se está comunicando algo así entre Estados Unidos y los europeos? Between the United States and Europeans? Well, I'd like to think that that Donald Trump said. Bueno, me gusta pensar que Donald Trump envió una tarjeta a cada uno de los líderes europeos y que al abrirla sonaba una canción de Fleetwood Mac que básicamente decía, sigue tu propio camino, ¿de acuerdo? Ese era más o menos el mensaje que transmitía la recién publicada Estrategia de Seguridad Nacional, que de nuevo me resulta fascinante por la atención que ha despertado. El coronel Wilkerson lleva en este juego un poco más de tiempo que yo, pero no recuerdo que se prestara tanta atención por ese documento en presidencias anteriores. Estoy pensando en 1985, cuando trabajaba en la CIA, y empecé a interesarme por estos temas. 1985 when I was at the CIA and started paying attention. Within it though, Y dentro de ello, sin embargo, el mensaje que se transmitió a Europa fue básicamente, ya no sois realmente tan importantes para nosotros y tenéis vuestros propios problemas que debéis resolver. Y eso no es más que un seguimiento de lo que dijo J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich.
¿Cuándo fue eso? ¿En febrero? Sí. Los europeos se quedaron allí en un silencio atónito, mientras J.D. Vance los reprendía verbalmente. Así que la idea de que existe algún tipo de vínculo común entre nosotros y Europa, y en realidad antes era con el Reino Unido, bueno, si retrocedes a la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que personas de al menos 13 países europeos lucharon en nombre de los nazis contra los soviéticos. Así que estaban en el lado equivocado de la historia. Y ahora, aquí estamos, 80 años después, intentando fingir que somos una gran familia feliz que avanza unida para contrarrestar una amenaza soviética que ahora es una amenaza rusa, y en realidad fabricándola. Pero en lugar de esa unidad de la que tanto se habla, vemos cómo se abren grietas. Es como si estuvieras de pie sobre un lago medio congelado, y de repente, el hielo empezara a resquebrajarse bajo tus pies y a extenderse. Eso no es una buena señal, porque significa que el hielo se va a romper y vas a caer en el agua helada. Y creo que esa es una metáfora acertada de lo que va a sucederle a Europa, a la ONU y a la OTAN. Coronel, hoy le preguntaron a Vladimir Putin sobre el comportamiento de la administración Trump y del propio Donald Trump. Por un lado, intentaron negociar con Rusia. Por otro, están imponiendo muchas sanciones a Rusia. Y sabemos que hace unas 12 horas, el Pentágono transportó 8 toneladas adicionales de suministros militares en un Boeing comercial desde la base aérea de Dover hasta Polonia para apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas. No son señales positivas para los rusos. ¿Y quién va a creerlo, verdad? Al fin y al cabo, la gente quiere saber el resultado de lo que está ocurriendo. No solo las conversaciones, no solo la postura del presidente de los Estados Unidos. ¿Ve usted algún tipo de resultado en la mesa de negociación que pueda ser práctico para los rusos? Antes que nada, 8 toneladas de equipo militar son insignificantes, no es nada. Depende de lo que sea, por supuesto. Son 80, coronel. 80 toneladas. 80 sigue siendo una cantidad minúscula, a menos que se trate de Tomahawks o ataque MS o algo por el estilo, lo cual dudo mucho, porque nosotros mismos no tenemos suficientes. Y estamos en Venezuela buscando una guerra. No, no es mucho equipo, y dudo seriamente que llegue a una posición en la que marque la más mínima diferencia en la situación del campo de batalla. Así que no estoy, ya sabes, ni a favor ni en contra de eso. Es un intento minúsculo de apuntalar a Ucrania. Y salvo que se ponga al ejército turco en primera línea y se le refuerce con todos los demás países miembros de la OTAN, incluidos los cuerpos terrestres de Estados Unidos, no se va a tener ningún impacto en la situación en Ucrania. Si se hace lo último y se despliegan tantas fuerzas allí, solo se conseguirá alargar el conflicto. Así de mal está la correlación de fuerzas, como solían decir los soviéticos. Es desastrosa para nuestro lado, por así decirlo, aunque cada vez menos Estados Unidos. Gracias a Dios. Pero hay una desconexión enorme entre la realidad sobre el terreno en Ucrania y lo que dicen los responsables políticos y los funcionarios estadounidenses. Esto quedó en evidencia esta semana con un artículo. Cy Hirsch publicó un nuevo texto en su Substack. Y mira, Cy es un viejo amigo. Le conozco desde 1980. Está un poco enfadado conmigo ahora porque le critiqué por este artículo. Es un completo disparate. Pero Cy no fue quien inventó el disparate. Lo alarmante de este artículo es que Cy tiene buenas fuentes y estaba hablando con funcionarios de la administración Trump que están implicados en las negociaciones. Las cosas disparatadas que decían, solo pude concluir que eso es lo que están recibiendo de la CIA. En fin, déjame que lo busque un momento. Quiero leerte un par de estas citas que hicieron esos funcionarios. Uno dijo: Putin se mantiene a flote pidiendo dinero prestado a bancos rusos que no tienen permitido conceder préstamos a la población. Y yo pienso que,
En realidad, los bancos rusos tienen plena autorización para conceder préstamos a los ciudadanos rusos, y lo están haciendo a un ritmo muy alto. Pero que una afirmación así salga de la boca de esos funcionarios significa que eso es lo que la comunidad de inteligencia les está diciendo. Y la razón por la que eso ocurre es que, ya sabes, yo culpo de todo a John Brennan como el principal instigador de esto. Cuando Brennan era director de la CIA bajo Obama, allá por 2015, creó lo que se llaman centros de misión. Y estos centros de misión reúnen a los analistas, al personal de operaciones y a todo el resto del personal de apoyo. Sobre el papel parece una buena idea, todos trabajando en la misma dirección. Pero no funciona así. Hay que mantener a los analistas separados de la gente de operaciones, porque los de operaciones son como vendedores de coches que tienen que cumplir una cuota. Y por Dios, van a vender, vender y vender. No les importa lo que tengan que hacer, ni las mentiras que tengan que contar. Van a venderlo. Y si tú, el analista, eres quien dice, bueno, en realidad, ese coche del que afirmas que solo tiene 10.000 kilómetros, en realidad tiene 110.000, porque el cuenta kilómetros ha dado la vuelta, se enfadan contigo. El 12 de marzo de 1988, estaba en el Capitolio informando a un grupo de congresistas junto con el analista militar de la rama de Nicaragua. Nos acompañaba el jefe de operaciones del DO, del Grupo de Trabajo de Centroamérica, un tipo llamado Armstrong. Ya conoces toda la historia sobre él. En medio de esta sesión informativa, también estaba con nosotros el jefe de la rama de Nicaragua del área analítica. Lo llaman para salir, vuelve a entrar y dice, Dios mío, acabamos de recibir la noticia de que los sandinistas han invadido la parte sur de Honduras llamada El Saliente, han arrasado los campamentos de la Contra y los están matando. Es una masacre. Y vaya, los miembros del Congreso estallaron. Esto es indignante. Así que, cuando nos levantamos para volver al cuartel general de la CIA, ese jefe militar del Grupo de Trabajo Centroamericano empezó a reprenderme a mí y a los analistas militares nicaragüenses, diciendo que habíamos socavado el esfuerzo de la Contra porque nuestro análisis no era favorable. Bueno, regresamos al cuartel general y dije, de acuerdo, muéstrame la información de inteligencia real. Y era una interceptación de la NSA que informaba de que una patrulla de la Contra había tenido un enfrentamiento a unos 15 kilómetros de la base de la Contra con una patrulla sandinista. Una historia un poco diferente. Antes nos decían que era como el Álamo, con los sandinistas como los mexicanos trepando por el muro y aplastando a los Contras. No tenía nada que ver. Pero como estábamos, bueno, en realidad yo estaba en el lado opuesto del edificio de la CIA. Yo estaba en el ala norte y el DO estaba en el ala sur. No podían venir a regañarme ni a presionarme cada día para que me adaptara, para que fuera un jugador de equipo, para que apoyara el programa. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Los analistas ucranianos y rusos están en uno de esos centros de misión donde la prioridad es llevar a cabo operaciones encubiertas contra Rusia y apoyo encubierto a Ucrania. Ese es el objetivo. Y por Dios, no se va a permitir que ningún analista diga la verdad sobre lo que realmente está pasando. Como resultado, siguen presentando esos informes absurdos de que Rusia está contra las cuerdas, de que Putin está bajo. Una de las cosas que las fuentes de sí le dijeron fue que Putin se enfrenta a una creciente oposición política, económica y militar en Moscú, y que el ejército ruso está, según sus palabras, en un grave desorden. Y le escribí así. Le dije, sí, he tenido conversaciones con más de 40 funcionarios rusos diferentes, líderes políticos, dirigentes de distintos partidos, empresarios, personal militar. Le dije, todo eso es una tontería, nada de eso es cierto. No le gustó oírlo, pero, ya sabes, es una pena. Pero este es un ejemplo de las mentiras que cuenta la comunidad de inteligencia y que llegan a estar tan profundamente arraigadas en la conciencia pública
que acabamos elaborando políticas basadas en mentiras. We are making policy based on lies. Nima, déjame preguntarte una cosa. Todo lo que Larry acaba de decir, ¿habría sido Fulton Armstrong? Well, yeah, no, Bueno, sí, Fulton fue en realidad mi predecesor como analista de Honduras y fue mi primer mentor durante mi primer año en la cuenta. Pero sí, Fulton y yo somos viejos amigos. old friends. What I was going to say is Larry just described Lo que iba a decir es que Larry acaba de describir, casi palabra por palabra, capítulo y versículo, hora por hora, lo que hicieron con Colin Powell al prepararlo para la presentación ante la ONU del 5 de febrero de 2003. Mezclaron operaciones y analistas, y lo hicieron de principio a fin. Y se podía ver cómo ocurría, por desgracia. No se me permitió llevar conmigo a Tom Fingar, ni siquiera a Carl Ford a la agencia, porque mi jefe pensaba que sabía lo que ellos pensaban y que no los necesitaba, y se creía lo bastante poderoso como para impedir que algo así ocurriera. Aprendió que no lo era, y no tenía conmigo a ningún profesional de inteligencia que pudiera cuestionar lo que estaba ocurriendo delante de mí. Pero yo había sido usuario de inteligencia durante unos 40 años, más o menos. Así que entendía un poco de lo que Larry estaba hablando, sobre lo que estaba pasando. Y, por lo visto, no ha cambiado nada. Sí, de hecho ha empeorado. Sí. Yeah, it's gotten worse, actually. Yeah. Let me put it Déjame poner un fragmento del primer ministro belga de hoy, en el que compara a Occidente, básicamente a los europeos, con los rusos. with Russians. Se trata de reclamaciones rusas en los tribunales rusos. No serán ejecutables en la Unión Europea. Eso es algo que tenemos muy claro porque Rusia no es un Estado de derecho. Si quieren incautar activos en Rusia, probablemente lo harán. Y pueden iniciar muchos litigios. Es una forma de intimidación. Tienen muchas formas de intimidación. La guerra híbrida de Rusia, con los drones, los ciberataques, los daños a infraestructuras críticas y los litigios, forma parte de un plan de intimidación. Y no vamos a echarnos atrás por eso. En mi opinión, eso no tiene ningún papel. Y no les doy muchas posibilidades frente a Euroclear porque Euroclear actúa exactamente conforme al derecho internacional. Si entras en guerra, tus activos soberanos quedan inmovilizados hasta el final del conflicto. Luego se firma un tratado de paz y se llega a un acuerdo sobre ello. Esto ya ha ocurrido antes en la historia. Seguimos en territorio desconocido. Lo que hacemos con los beneficios extraordinarios, esa gallina de los huevos de oro, también es jurídicamente muy sólido. Estamos muy seguros de que Euroclear actúa ahora dentro del derecho internacional y financiero. Es increíble, ¿sabes? Como si lo que ellos hacen se basara en el derecho internacional. Pero lo que hace Rusia fuera totalmente en contra de él. well, just think about the tapestry behind him while he's Bueno, solo piensa en el tapiz que tiene detrás mientras dice eso. ¿Es un ignorante o qué? Piensa en el tapiz que tiene detrás. Estamos destruyendo, de hecho, creo que ya hemos destruido, el derecho internacional, los restos del cual aún existían en el mundo. Lo hemos destruido. Mira lo que estamos haciendo en el Caribe. Mira lo que está haciendo Israel en el Levante. Ya no queda derecho internacional. Acabamos de sancionar de nuevo a los fiscales de la CPI. Es ex. ¿Quién destruye la señora Bewinwai? Wey. Sí. Yeah. Larry, the case of Venezuela shifting the Larry, en el caso de Venezuela, cambiando un poco de año, ¿qué está pasando? ¿Y crees que todo es una especie de espectáculo por el asunto del expediente Epstein? ¿Qué está viviendo Donald Trump en Estados Unidos en cuanto a política interna y su base, ya sabes, el movimiento MAGA? ¿O van a atacar a Venezuela después de todo? Or they're going to attack Venezuela after all. Puede que al final ataquen. Pero de nuevo, lo que dijo Tucker, Larry, perdona por interrumpir. Sorry for interrupting. Tucker dijo que iban a atacar. Eso era lo que le decían algunas personas. People.
Yeah, well, yeah, but he heard that Trump was going to announce. Sí, bueno, sí, pero él oyó que Trump iba a anunciar eso el miércoles por la noche. Ahora, se supone que Trump hará otro anuncio hoy a la 1. Pero detente un momento y pregúntate, ¿vamos a usar la fuerza contra Venezuela para lograr qué? Esa es la pregunta clave. El simple hecho de poder golpear a alguien no se traduce en alcanzar un objetivo concreto. Hay límites al poder de Estados Unidos. En realidad, Estados Unidos solo tiene 2 opciones principales. Bueno, 3. Opción 1. Usar el poder aéreo para bombardear, entre comillas, sitios estratégicos en toda Venezuela. ¿Eso los pondrá de rodillas? Bueno, sabemos que no es cierto. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. No funcionó. We know that's not true. We saw it in World War II. Didn't work. Didn't work with the war against Iraq. No funcionó con la guerra contra Irak en 2003. No funcionó contra Vietnam. Así que esto es, ya sabes, la fantasía sexual desbordada de los oficiales de la Fuerza Aérea. ¿De acuerdo? Viven en ese mundo de fantasía. Opción 2. Desplegar fuerzas convencionales para tomar territorio. Muy bien. Pues Venezuela es, como he dicho antes, 3 veces el tamaño de Vietnam. Y tuvimos problemas para tomar y controlar Vietnam con 543,000 soldados en 1969. Ahora mismo no tenemos ese número en el ejército estadounidense. Quiero decir, aunque reuniéramos a todos los efectivos disponibles en el mundo, no llegaríamos a de 470,000. Así que la tercera opción, y de hecho, esto es lo que me han dicho, es la que está en marcha. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos están intentando llevar a cabo una serie de ataques, actos de sabotaje y otras actividades dentro de Venezuela. Pero, como me ocurrió a mí, tuve la suerte de ser asesorado por 2 veteranos coroneles, uno del Cuerpo de Marines y otro del Ejército, quien, según se decía, llegó a escribir bromas en todo un manual sobre operaciones conjuntas, planificación y demás. Ambos señalaban las limitaciones de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Son buenas rescatando personas. Eso sí, pueden hacerlo. Pueden realizar una incursión concreta, pero no pueden entrar y mantener un territorio. No entran para asegurar una zona. No pueden llevar a cabo los tipos de misiones que se supone deben realizar las fuerzas militares convencionales. Así que aquí tenemos a Trump utilizando todas esas amenazas diferentes para intentar coaccionar a Maduro para que se marche. Luego la CIA trabaja entre bastidores, intentando sobornar a suficientes generales para que traicionen a Maduro. Una vez que se llega a ese punto, da igual a quién se instale como presidente en Venezuela, no va a tener legitimidad. Y hay suficientes venezolanos armados, con fácil acceso, para moverse de un lado a otro de las fronteras con Brasil y Colombia, como para que se esté preparando una gran insurgencia. Creo que eso irá acompañado, si Estados Unidos sigue ese curso de acción, de sabotajes en los campos petrolíferos, porque cualquier intento de Occidente de tomar el control de ellos provocará ataques desde dentro. Así que esto es, ya sabes, quizá todo una distracción. En realidad, creo que la verdadera intención es intentar limitar el poder de China y la influencia de China en Venezuela. Pero de nuevo, no va a funcionar, porque ya hemos dejado al descubierto la debilidad de Estados Unidos. Sí, podemos desplegar muchos grandes buques. Sí, podemos hacer volar algunos aviones por ahí. Parecemos poderosos. Pero los hutíes dejaron al descubierto nuestra debilidad. Y la tecnología, la corrigía misiles, ha cambiado la ecuación. Donde antes teníamos dominio, ya no lo tenemos. Coronel, ¿cómo ve usted los vínculos entre el caso de Venezuela y el del Oriente Medio? Ya sabe, algunas personas podrían decir que si ocurre algo en Oriente Medio, Irán cerraría el estrecho de Hormuz, y quizá en el Mar Rojo influirían en Bab al-Mandab a través de los hutíes. Entonces, ¿cómo puede Estados Unidos equilibrar el mercado energético? Eso sería Venezuela. La entrada de Venezuela serviría de algún modo para equilibrar el mercado. ¿Está eso relacionado con la situación en Oriente Medio?
o quizá con la nueva guerra entre Irán e Israel. Related to what's going on in the Middle East, or maybe the new war between Iran and Israel. If there's any fundamental strategic Si hay algún interés estratégico fundamental detrás de los movimientos de Trump y de su administración con respecto a Venezuela, tengo que suponer que se trata de los 300.000 millones de barriles de petróleo y de todo lo que eso implica. Desafiar los intentos de otros países de denominar las ventas mundiales de petróleo en monedas distintas del dólar, lo cual sería catastrófico para nosotros, o simplemente querer ese petróleo porque Venezuela, y como ha dicho Trump, es nuestro petróleo. En realidad no importa cuáles sean las razones. Si ese es el propósito fundamental de todo esto, creo que va a fracasar. De verdad creo que va a fracasar por las razones que Larry acaba de exponer. for reasons that Larry just enumerated. And let's back up for a second to Y retrocedamos un momento hasta 1992, creo que fue entonces, cuando H.R. W. Bush pidió a Dick Cheney que hiciera que Colin Powell, informado por el Estado Mayor Conjunto, se acercara al despacho oval. Cheney lo acompañó como secretario de Defensa y expuso al presidente lo que haría falta para calmar la situación, si no lograr algún tipo de victoria en Serbia y las zonas circundantes. Powell acudió después de un análisis exhaustivo del terreno y de todo lo demás en relación con el Estado Mayor Conjunto, que por cierto se había convertido gracias a la ley Goldwater-Nichols en el mejor Estado Mayor general del mundo. Yo lo compararía con el Estado Mayor alemán justo antes y durante las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial. Era impecable. Eran el 10% superior de los oficiales de cada servicio. Eso fue lo que hizo la ley Goldwater-Nichols. Powell lo sabía. Utilizó ese personal, lo usó como debía usarse. Fue y le dijo al presidente Bush 500.000 tropas para empezar. Que la UNPROFOR solo tenía 40.000 allí. 500.000 tropas, señor presidente. Y puede que haga falta más que eso. Así que deberíamos tener otro 250.000 en reserva, listos para desplegar. Eso es lo que nos muestra el análisis del terreno. Eso es lo que nos muestra la tenacidad de la oposición. Eso es lo que necesitamos para salir victoriosos de cualquier manera o forma. Ni que decir tiene que el presidente dijo, gracias, señor presidente del Estado Mayor, vuelva al Pentágono y detenga la planificación. Bueno, no detuvimos la planificación, eso nunca se hace. Pero eso te dice algo. Venezuela es el mismo problema, quizá incluso mayor. He echado un buen vistazo al mapa. Tengo un gran atlas que te muestra todo lo que quieras ver. Lo estudié anoche. Si quieres hablar de Vietnam multiplicado por 10, quizá no con la misma tenacidad que los asiáticos. Les reconozco el mérito. Son mucho mejores soldados que la mayoría de la gente del hemisferio occidental, de cualquier país, incluido el nuestro. Son realmente soldados excelentes. No siempre son tan hábiles con la estrategia, a menos que llegues a Japón y lo abordes a ese nivel, y entonces sí que encuentras una estrategia bastante astuta. Pero en el nivel más bajo, luchas con ellos hasta la muerte, quiero decir, hasta la muerte, con uniformes khaki y estrellas rojas, ya sean del NBA o del Vietcong, para el caso. No vas a tener ese tipo de tenacidad, creo yo, en América Latina. Pero sí vas a tener todos los demás problemas, y un cierto grado de tenacidad. Así que vas a perder. Vas a perder en cualquiera de los escenarios que Larry acaba de mencionarte, que probablemente sean los únicos 3 que realmente importan, y los únicos 3 que el Pentágono ha considerado. Vas a perder. Entonces, ¿por qué harías esto? Esa es mi pregunta fundamental. ¿Por qué harías esto? A menos que estés faroleando y esperes que al final el farol dé resultado en un acuerdo con Maduro que sea beneficioso para ambas partes. Porque de lo contrario, estás en problemas. Estás en serios problemas. Y ya estás en problemas, de un extremo del mundo al otro. Larry, ¿crees que si los mercenarios se esconden, tendrán que enfrentarse a mercenarios de otros países de América Latina? Bueno, en realidad tenemos un buen caso de estudio, por así decirlo, justo al lado, en Colombia.
Colombia ha estado luchando contra las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, durante, por Dios, al menos 40 o 50 años. Y a pesar de la enorme ayuda militar estadounidense y de mucha asistencia financiera, Colombia no ha logrado derrotar a esas guerrillas, porque el terreno es demasiado difícil. No los tienen confinados en un área limitada. Así que Venezuela sería, en mi opinión, potencialmente mucho peor que lo que ha experimentado Colombia. Mucha más agua. Sí. Así que esto es, ya sabes, simplemente otra vez, la ignorancia del territorio, la ignorancia de la gente, la ignorancia de la historia. Ya sabes, gran parte de Hollywood tiende a presentar una imagen del gobierno de Estados Unidos, en particular de la CIA, como un grupo de personas muy inteligentes, que comprenden la visión global y tienen todos los detalles a mano. No. Siempre he sostenido que, en lugar de Sean Connery y Pierce Brosnan, lo que tenemos es a Dilbert. ¿De acuerdo? Dilbert es una representación mucho más precisa de lo que es la CIA, especialmente en el ámbito analítico. No hay ningún incentivo, sobre todo ahora, para que los analistas digan la verdad. De hecho, el Washington Post informó a principios de este año, en marzo, que cuando la CIA publicó un informe diario presidencial, afirmando que Rusia no se tomaba realmente en serio las condiciones que Putin había planteado en junio de 2024, los analistas de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado discreparon. Un voto particular significa que no pudieron llegar a un acuerdo o a un compromiso. Así que la CIA publicó, esto es lo que creemos, y los analistas del Departamento de Estado obtuvieron el derecho a una opinión separada, diciendo, bueno, básicamente no estamos de acuerdo, y aquí está la razón de nuestro desacuerdo. Pues bien, eso llegó a Trump, y Trump se enfadó. De algún modo, la noticia llegó al ENR, y despidieron a esos analistas. Así que, ya sabes, esa es la realidad. Muchas de las personas que trabajan como analistas no son económicamente independientes. Tienen obligaciones, quizá 1 o 2 hipotecas, y nadie quiere arriesgarse a perder su empleo y tener que volver a buscar trabajo. Porque ya sabes, trabajar en la CIA está bastante bien pagado. Cuando se tienen en cuenta esos elementos humanos, la verdad se convierte en algo fácilmente prescindible. Coronel, los medios israelíes informaron que... ¿Quiere añadir algo, coronel? Solo quiero decir que, mientras Larry hablaba, no dejaba de pensar en lo lejos que hemos llegado desde aquel momento. Ojalá pudiera recordar las fechas, pero últimamente la memoria me falla. Simón Bolívar estaba en la cima de su carrera y recuerdo incluso, creo que estaba en Caracas, que el Marqués de Lafayette apareció con una carta de George Washington. Bolívar le dijo al Marqués, qué honor tener ante mí a los mayores defensores de la libertad sobre la faz de la tierra, porque tenía una carta de George Washington para Simón Bolívar. Tú, mi querido Marqués, y el hombre que escribió la carta. Qué lejos hemos llegado desde aquel día en Sudamérica. Sí. Coronel, los medios israelíes informaron hace unos momentos que un alto funcionario israelí les dijo que una nueva guerra en el Líbano es muy probable. Ya sabe, incluso estamos viendo a Israel atacando a Tom Barak, que en realidad es partidario de Israel. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y existe algún tipo de diferencia, alguna brecha que se esté ampliando entre la administración Trump y los israelíes? Sí, creo que sí. Lo que me llega es que le hemos advertido seriamente sobre ampliar el conflicto en el Líbano, y él lo ha ignorado por completo. Y diría de entrada, ¿qué significa reanudar la guerra? Nunca se ha detenido. No ha habido un solo día en que no haya matado a alguien en el Líbano o despojado a alguien de su propiedad o lo que sea. Sigo convencido de que va a ir a la guerra con Irán, absolutamente convencido de ello. Así que esto podría ser su manera de crear algún tipo de división o subterfugio, por así decirlo, bajo el cual lo harán.
O podría ser el preludio de eso, porque no creo que haya renunciado a la idea. Creo que sigue muy afectado personalmente por el hecho de que le dieron una paliza durante 12 días, en lugar de lo que están intentando presentar, y va por ellos. Creo que aquello fue un preludio. Ese discurso que dio sobre el agua. Habla de esa manera, en un sentido propagandístico, porque todavía cree que la mayoría del pueblo iraní, o al menos una parte considerable, se levantará y lo recibirá como a un conquistador. Ni por un momento creo que vaya a intentar cruzar a Irán con fuerzas terrestres, pero sí creo que va a reanudar el conflicto, y creo que Irán le va a dar una buena lección. Y entonces, para mí, eso será el final. Será el final para Israel, porque no vamos a sacarle las castañas del fuego. Puedo estar equivocado. Donald Trump podría demostrar que me equivoco y hacerlo. Pero entonces, ¿qué sería ese rescate? Podría ser un rescate interno. Podría ser que Estados Unidos cometa el mismo error que acaba de cometer Israel para hacerles intervenir. Dios sabrá. Quiero decir, ahora mismo tenemos todo tipo de escenarios en el mundo que podrían acabar con el imperio mucho más rápidamente de lo que quien pensé al principio. Larry, do you feel the same way or Sí. somehow Larry, feel that, ¿tú sientes lo mismo? you know, ¿O crees que Trump aprendería o ha learn, aprendido de lo que ha has pasado? learned from what has happened between the United wait, States and Yemen? Espera, sí, repites otra vez. ¿Trump hizo qué? ¿Estás diciendo que Trump aprendió? No. ¿Conoces a un Donald Trump diferente del que conozco yo? Ya sabes, no hay aprendizaje. There's no learning. This is Está demasiado ocupado escribiendo nuevas inscripciones bajo las fotos de los presidentes en la Casa Blanca. Dios mío. oh my God. Um, the notion that La idea de que Trump está jugando a algún tipo de ajedrez en 3D me parece completamente ridícula. does repulse. Él sí consulta las encuestas, y es singularmente terrible elegir al personal que trabaja para él. At selecting Normalmente uno pensaría que si estás en ese tipo de posición, como director ejecutivo, como jefe, como la persona al mando, querrías tener a tu alrededor gente competente, con buen juicio, que reconozca que no lo sabes todo y que necesitas personas con experiencia en distintas áreas que sepan más que tú y en cuyo criterio confíes. different areas that Pues bien, nada de eso se aplica a Trump. Quiero decir, Pete Hegseth es, ya sabes, el secretario de ofensas. No quiero llamarlo así, pero es lo que parece. the Secretary of Offense. I don't want to call it. It's not defense, and I'm not going to call it war. So he's just No es defensa, y no voy a llamarlo guerra. Así que él simplemente es ofensivo, ¿de acuerdo? Es el secretario del espíritu guerrero, pero no tiene una verdadera profundidad de experiencia, y no ha demostrado buen juicio ni siquiera en su vida personal. Se necesita a alguien que pueda explicar desde el punto de vista militar qué es y qué no es posible si se va a usar la fuerza militar. Trump no tiene profundidad en el ámbito legal, y por eso bueno, es como el estadounidense promedio leyendo una novela de Tom Clancy. Está bien matar a los malos, ya sabes. Está bien torturarlos para obtener, ya sabes, como en la serie de televisión 24, donde en casi todos los episodios torturan a alguien para conseguir la información necesaria para salvar vidas. Así que el mensaje que se ha transmitido es, podemos hacer lo que queramos siempre que tengamos un buen objetivo como meta principal. Y entonces, ya sabes, aquí está él, matando ahora a casi un centenar de personas que no habían disparado un solo tiro contra Estados Unidos. Pero lo justificamos, lo excusamos, porque decimos que son malas personas. Así que, Trump está ahora mismo, especialmente en lo que respecta a Venezuela, Israel, Irán y Rusia, esparciendo mucha paja seca que podría prenderse fácilmente, y no tiene en mente un plan para apagar el fuego. And he doesn't have a firefighting plan in mind. I would point out too, Nima, that the Secretary of War También señalaría, Nima, que el secretario de Guerra celebró una reunión de oración en el patio central del Pentágono hace un par de días, donde Franklin Graham, quien antes no tenía permitido entrar y hablar como quería a los soldados, marineros, aviadores
infantes de marina y otros, fue invitado a hablar. In his words, En sus palabras, con Hegseth animándole, habló sobre el Antiguo Testamento, sobre el Dios del Antiguo Testamento, y sobre cómo ese Dios había autorizado a los israelitas a matar a hombres, mujeres y niños, a erradicarlos de la faz de la tierra. ¿A qué se refería en términos de los acontecimientos actuales? Y estaba diciendo esto a los soldados, marineros, civiles y otros que estaban allí reunidos. Así estamos con este tipo. Este tipo es peor que un subteniente al mando del Pentágono. worse than a second lieutenant in charge of the Pentagon. Sí, I think we're about creo que estamos a punto de concluir que el segundo mandato de Donald Trump, Trump 2.0, es simplemente lo mismo que Trump 1.0. same as Trump 1.0. Worse. Peor. Sí, estoy de acuerdo con Larry. Es peor. Worse. Worse. Yeah. Peor. Sí, al menos había controles y equilibrios, como Madison, el Pentágono y algunos de los jefes del Estado Mayor que, 4 o 5 por los que pasó. Pero al menos había gente, quizá no me gustaban sus filosofías, pero al menos tenían algo de sentido. But at least Ninguna de estas they had personas lo some tiene. sense. None of these people do. Thank you so Muchas gracias, Larry Wilkerson y Larry C. Johnson. Un gran placer. Great pleasure. Yeah, we Sí, empezamos el fin de semana de la gente deprimiéndolos. pressed to go down I that- forgot to say Se me olvidó decirlo, Larry. En este podcast, se me olvidó mencionar que acabas de tirar todo con tu silla. chair. It's my, it's my, look, it's my, Mira, es mi camiseta de Papá Noel. ¿Ves a Papá Noel? Oh, precioso. Tenía que sacar el espíritu navideño. Christmas cheer. You need to be Necesitas estar en una playa con una cerveza en la mano. Sí. With the drinking a Mai. Bebiendo un Mai Tai. Sí, un Mai Tai sería mejor. Muy bien, muchas gracias. Thanks so much. Nos vemos pronto. Quote. Adiós.